Hola, buenas tardes. Soy Guillermo Chepero, miembro del Comité de Vía Aérea de la SATI, exdirector del Departamento de Docencia y jefe de la terapia intensiva de la terapia intermedia, perdón, del Hospital Fernández. Vamos a dar inicio al webinar. Este webinar, organizado por el Comité de Vía Aérea, se va a centrar en la disfagia en el paciente con vía aérea artificial. Vamos a hacer dos expositores. Me acompaña la licenciada Alejandra Falduti, quien es licenciada en kinesiología, es kinesióloga de guardia del Hospital Posadas y kinesióloga de planta en el Hospital Fernández, y es una especialista en todo el tema de inclusión y forma parte de la coordinación del curso de disfagia en la Universidad Nacional del Nordeste. Como les dije, va a haber dos charlas. La primera charla va a estar a cargo de la licenciada Falduti, la segunda va a estar a cargo mío, y al final de toda la exposición va a haber un tiempo para realizar preguntas. Las preguntas van a ser realizadas a través de chat y nosotros vamos a responder a sus cuestionamientos. Bueno, vamos a dar inicio. Le doy la palabra a Alejandra. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar tratando de hablar de lo que es la detección de la disfagia en el paciente crítico, ¿sí? Sabiendo que las disfunciones de la deglución es muy común en los pacientes que han tenido vía aérea artificial. Y los posibles mecanismos de desarrollo de esta disfunción deglutoria pueden ser el trauma orofaringeo y laringeo causado, por ejemplo, por una intubación orotraqueal, el sensorio alterado, que puede estar ocasionado por el sensorio alterado del paciente en sí o por la medicación que recibe, la disminución de la sensación laríngea ocasionada por la vía aérea artificial, la disincronía entre la respiración y la deglución, reflujo gastroesofágico y la debilidad neuromuscular. La debilidad adquirida en UCI es un predictor independiente de disfunción faríngea y aspiración asintomática. Si bien la debilidad respeta lo que es la inervación de la musculatura dependiente de los pares craneales y la sensibilidad, la disfunción de la deglución podría estar ocasionada por el desuso de la función en sí misma, y los músculos más afectados son los supraoídos y la presión isométrica de la lengua, además de que estos pacientes tienen disfunción de los músculos respiratorios, por lo tanto tienen una disminución de fuerza de la tos, y en el caso de penetración y aspiración, el paciente no puede expulsar el material. Los factores de riesgo de disfagia en el paciente que recibió una vía aérea artificial y está internado en la UTI son más de 48 horas de intubación orotraqueal, mayor tiempo de ventilación mecánica, la presencia de una enfermedad neurológica, la gravedad de la enfermedad al ingreso y la edad. Y como factores de riesgo de aspiración es el nivel de conciencia deprimido que tienen estos pacientes, la posición supina que obtienen la mayoría del tiempo en la internación y la presencia de vía aérea artificial, ya sea una intubación endotraqueal o una cánula de traqueostomía. Las causas mecánicas ocasionadas por la vía aérea artificial tienen que ver con el momento que se intuba y también con el cese del flujo de aire translaríngeo, ya que debido a esto deja de haber lo que son la presencia de los reflejos protectores de la vía aérea. Las causas mecánicas van a depender del impacto de la permanencia del tubo en la cavidad orofaringe y laringe, ya que se produce una alteración de los receptores mecánicos y químicos localizados en toda esta mucosa, que va a inhibir la recepción del estímulo para el reflejo deglutorio, como reflejo también de protección de vía aérea para la deglución de la propia saliva. Y la disminución de la sensibilidad laríngea, también debido a la presencia del tubo o al cese del aire a través de la zona laringofaringea, altera los reflejos laríngeos de protección, como puede ser la tos y el reflejo de cierre glótico. La disfagia post-extubación, una vez que se retira el tubo endotraqueal, puede suceder sin preexistencia de una enfermedad que la justifique, y el riesgo de padecer disfagia va a ir aumentando conforme a los días de intubación. Ya dijimos que después de 48 horas comienza el impacto para lo que es el reflejo deglutorio, y conforme la edad, teniendo en cuenta que los pacientes con más de 65 años son los que tuvieron mayor disfunción deglutoria a los 7 días post-extubado, y son los pacientes que presentan más comorbilidades y debilidad
de la musculatura. No existen protocolos universales en cuanto al diagnóstico y manejo terapéutico de estos pacientes, pero lo que más habitualmente se utiliza es una evaluación clínica o un screening que no es precisa, ya que no va a identificar aspiraciones silentes, básicamente. Entonces la disfagia muchas veces es subdiagnosticada y puede conllevar a alteraciones de la seguridad con el riesgo de aspiración, en donde va a aumentar los riesgos de infecciones respiratorias, hospitalizaciones más largas y puede haber mayores tasas de reintubación en los pacientes que no tienen la presencia del reflejo de dilución como un reflejo de protección de la vía aérea. Por lo tanto, debería administrarse algún tipo de evaluación de riesgo de aspiración en estos pacientes que fueron extubados con alguna herramienta fácil de aplicar, que puede ser una herramienta de screening y además fácil de interpretar. Lo importante de esto, cuando evaluamos la dilución para decidir la alimentación bioral, es que el paciente tenga habilidades cognitivas adecuadas para la evaluación de esta dilución y que las puntuaciones de Glasgow sean mayor a 13. La mayoría de las publicaciones hablan que a los pacientes se los evalúa en Glasgow mayor a 13, ya que Glasgow menores a esto se asocian significativamente con mayor incidencia de aspiración. En cuanto a cuándo y cómo evaluar, entonces no hay un consenso en la literatura sobre cuándo ni cuál es el procedimiento de evaluación correcto. Sabemos que la evaluación clínica es subjetiva, el método de screening también, con lo cual el objetivo principal es identificar posibles causas de disfagia, pero básicamente si ese paciente va a tener riesgo de aspiración, teniendo en cuenta que son pacientes que recién se les retira una vía aérea artificial y la importancia de cuidar del riesgo de aspiración y de las neumonías por broncoaspiración. Y según la evaluación clínica, si se detecta algún signo que nos puede traer alguna alteración, deberíamos indicarle alguna evaluación objetiva, como puede ser la FES o la videofluoroscopía, antes de decidir la vía de alimentación de ese paciente o si va a recibir alimentación oral. En cuanto a cuándo evaluar, nosotros sabemos que cuando atraviesa el tubo las cuerdas vocales y atraviesa la zona orofaringolaringea, se va a producir un cese de flujo translaringeo que va a inhibir los reflejos, como mencionamos anteriormente, y puede haber lesión laringea también que va a disminuir o va a tener alguna disfunción en lo que es la competencia glótica, que es el mecanismo que se ocurre en la etapa faríngea de la deglución para proteger las vías aéreas de una posible aspiración. En esta revisión, donde se evaluaron los artículos que hablaban de lesiones laringeas post-extubación, en 7 artículos que abarcaron 775 pacientes, observaron que la competencia laringea post-extubación estaba disminuida entre las 8 y las primeras 23 horas, y que si los pacientes presentaban lesiones causadas por el tubo, iban a resolver dentro de los 3 días. Como lesiones más habituales se encontraron las limitadas al tejido blando, como edemas, eritemas y ulceraciones, y resolvía, como se ven en el cuadro, dentro de las primeras 24 horas, y las que no terminaban resolviendo a las 72 horas. Y los síntomas que provocan estas lesiones laríngeas fueron la disfunción en la voz, disfonía, el dolor y la disfagia, por alteración en el cierre glótico como protección de la vía aérea. Entonces, con la decisión de cuándo realizar la alimentación bioral, si bien no hay un estudio que abarque específicamente que sea a las 12 o 24 horas, teniendo en cuenta que estos pacientes pueden haber tenido algún tipo de lesión laringea y que además tienen que restablecerse los mecanismos de protección habituándose al paso de aire por la vía aérea superior, se recomienda por lo menos que pasen 12 horas, lo ideal sería 24 horas para evitar posibles complicaciones. En este trabajo que se hizo en 49 pacientes, la evaluación de la deglución a las 2-4 horas post-extubación, observaron que casi el 70% lograron de manera segura la deglución de al menos una consistencia. Y a las 24 horas volvieron a evaluar y lo que mostraron es una mejoría en la protección de las vías respiratorias. Ellos sugieren que aunque los pacientes tengan una deglución segura para comenzar una dieta modificada, poco después de la extubación, retrasar la evaluación 24 horas podría permitir una dieta completa y tener más seguridad a la hora de ser alimentados bioral. Los métodos de screening que actualmente se encuentran a disposición es el test de vaso de agua. El test de vaso de agua es un test que originalmente fue validado para pacientes con ACV, que se lo está tomando en las terapias intensivas del mundo, no está validado acá en Argentina,
y lo que se hace es beber al paciente 90 centímetros cúbicos de agua y observar si presenta tos, cambios en la voz y sensación de ahogo. Básicamente es un test para ver la protección de vía aérea. En lo que es en el protocolo de Yale, lo que se dividió en 3 pasos este test, teniendo primero criterios de exclusión, observando si el paciente estaba alerta, si tiene disfagia persistente, sonda nasogástrica, traqueostomía, a esos pacientes no se lo evaluaban. En el caso de que no tuviera ningún criterio de exclusión, se le hace una evaluación cognitiva breve, preguntándole el nombre, la edad y dónde se encontraba, y el examen de mecanismo oral, donde solamente veían si había alguna simetría facial, el cierre de la boca y la movilidad de la lengua. Se le da de beber el vaso de agua de 90 centímetros, lo más sentado que se pueda, ya sea del vaso o de una bombilla, y solamente se detenía la prueba si el paciente presentaba ahogo durante la prueba o cuando terminaba ya de tomar el vaso. Y en el siguiente paso se decidía si el paciente había fallado o no. Falla en el caso de que presentara tos o ahogo inmediatamente luego de tomar el vaso de agua, y si fallaba se derivaba a un especialista, y si no falla, el paciente se le indica una dieta oral adecuada a la condición del paciente. Ellos lo que evalúan es el estado de la boca, ver si tenían todos los dientes, básicamente. En este otro trabajo también se toma el vaso de agua y lo que hacen es un screening que lo realiza la enfermería dentro de las 3 primeras horas de retirada de la vía aérea artificial. Si el paciente presenta tos, ahogo y acá agregan la voz húmeda, lo derivan a un especialista luego de que esta prueba falló en 2 oportunidades, o sea, a las 3 y a las 6 horas. Y lo que evaluaron es que el especialista confirma la disfagia en el 87% de los casos. Este fue un estudio que se hizo en base a 933 pacientes y en donde vieron que el estado de ingreso según el Apache era significativo a la hora de encontrar disfagia en las enfermedades cardiovasculares, neurológicas y los pacientes ingresados, admitidos en la emergencia. En estos pacientes era altamente significativo la presencia de disfagia. Y lo que vieron es que los días de ventilación mecánica y los días de sonda nasogástrica eran significativas ante el screening positivo de disfagia. En cuanto a lo que es el test de vaso de agua, puede suceder, como vemos en el primer video, en donde el paciente tenga protección de la vía aérea, pueda beberlo rápidamente y no tenga ningún tipo de respuesta. También puede suceder, como en este caso, en donde no se observa tampoco alteraciones de tos, que tiene buena protección de la vía aérea, pero que cada vez el reflejo ocurre más tardíamente, primero en valéculas, luego vamos a ir viendo que ya va a desarrollarlo en senos piriformes. Y en estos pacientes, quizás en el vaso de agua no obtenga ninguna respuesta como tos, ahogo o voz húmeda, porque en realidad no se observa aspiración, pero sí puede suceder que cuando comience una alimentación bilateral, el paciente tenga muchos residuos en senos piriformes y ocurra microaspiraciones post-deglución que pasan inadvertidas. En este otro video lo que observamos es que se produce el reflejo deglutorio y en la foto de la derecha, que es la del mismo paciente, se observa la aspiración sin respuesta tusígena, con lo cual es una aspiración silente. Entonces, el vaso de agua a veces debería complementarse con algún otro tipo de prueba, sobre todo en pacientes neurológicos. ¿Qué pasa en este trabajo? Lo que vieron, en vez de un método de screening, el método de screening puede ser realizado por cualquier profesional que esté en la terapia, se realizó una evaluación clínica dentro de las primeras 24 horas post-intubación, en donde lo que se hace es agregar la evaluación con semisólidos, primero, luego con líquidos, y se le hace un examen oral periférico de la función faríngea y laringea. En este caso, lo que se evalúa no solamente es los signos de tos y voz húmeda, sino que también se tiene en cuenta la eficacia de la deglución, observando si existen residuos faríngeos por auscultación laringea, incapacidad para limpiar la orofaringe o degluciones múltiples para un solo bolo. Y la incidencia de disfagia con una N de 270 pacientes fue de un 42% en este estudio dentro de las primeras 24 horas. Ellos observaron que los días de ventilación mecánica es un factor independiente de riesgo de disfagia orofaringea. En otra escala que está disponible, que si bien no está validada para la UTI, se está usando cada vez más, es la escala de Gus, que es una evaluación clínica que consta de una prueba indirecta y una prueba directa. En la prueba indirecta
se tiene en cuenta si el paciente está vigil, la tos y el carraspeo, y cómo es la dilución de saliva y si tiene cambios de voz cuando dilute la saliva. Esta escala tiene esta parte indirecta tiene un puntaje máximo de 5 puntos, y la parte directa ya se evalúa semisólidos en primer lugar, líquidos en segundo y sólidos en tercer lugar, en donde se evalúa si la dilución está retrasada, no es posible o es exitosa, si presenta tos, la saliorrea y los cambios en la voz. Esta prueba directa tiene un máximo de 15 puntos, con lo tanto la prueba del puntaje total es de 20 sobre 20. En este trabajo, que lo hicieron en Lugaro y Ríos en un hospital en Aedo, evaluaron en 31 pacientes con FES y con la escala de Gus para evaluar si los pacientes tenían post-extubación disfagia y ver la correlación entre la escala de Gus y la FES. En estos 31 pacientes observaron que un puntaje de 14 o menor a 14 correlacionaba con presencia de disfagia en la FES. Y ellos hallaron disfagia orofaringea en un 58% de los pacientes. Entonces, lo importante de esto es que un paciente ni bien está extubado, si podemos retrasar la evaluación entre las 12 y 24 horas, debemos identificar básicamente aquellos pacientes que estén en riesgo de aspiración con los signos de tos y calidad de voz. Siempre debemos saber si ese paciente presenta el reflejo tusígeno, cómo es la calidad de la tos voluntaria, y luego ver si presenta tos postdilución, no solamente cuando traga la saliva, sino ante la ingesta de un alimento. Y evaluar lo mismo con la calidad de voz. En cuanto a la eficacia, lo que tenemos que observar es si existe el reflejo dilutorio, por supuesto, ya lo podemos evaluar con la evaluación de los pilares anteriores o observando si tiene diluciones espontáneas, ver si cuando deglute tiene ascenso laríngeo y si presenta múltiples diluciones para un bolo único. ¿Qué pasa con el paciente traqueostomizado? Estos pacientes van a tener disfagia dependiendo de la etiología, la enfermedad neurológica y neuromuscular son los que presentan mayor riesgo. Los antecedentes muchas veces son pacientes o que ya tuvieron traqueotomizados en alguna otra oportunidad o con antecedentes neurológicos, y el tiempo desde que se realizó la traqueostomía. A mayor tiempo de realizada la traqueostomía, mayor probabilidad de tener disfunción deglutoria. Y el paciente traqueostomizado, porque estuvo extubado y no pudo proteger su vía aérea, va a ser el que seguramente vamos a tener que evaluar porque va a presentar disfagia. Las disfunciones más comunes en estos pacientes son la báscula epiglótica incompleta y por esto tienen retención faríngea, no solo en valéculas, sino también en senos piriformes, con la posterior aspiración por la cantidad de residuos que quedan. Las alteraciones de la deglución en estos pacientes, si no tienen una enfermedad neurológica específica que las justifique, son reversibles con el tiempo y son facilitadas por la rehabilitación. ¿Cómo evaluamos a estos pacientes? Básicamente tenemos que considerar el desinflado del balón y la oclusión o colocación de una válvula unidireccional en el momento de la evaluación, independientemente si ese paciente luego va a seguir con el balón inflado por alguna causa ventilatoria. ¿Por qué? Porque el flujo de aire hacia la vía aérea superior va a permitir una mayor funcionalidad y mejora y facilita la evaluación para poder evaluar no solo la presencia de diluciones espontáneas, sino también signos de alteraciones de seguridad, como son la tos, la sensación de ahogo y cambios en la calidad vocal, igual que en el paciente extubado. En estos pacientes se utiliza la prueba azul, está descrita. La prueba azul puede hacerse la prueba de tinción azul, que es cuando pintamos la lengua para ver si el paciente se aspira a la saliva, o la prueba azul modificada. Las estimaciones de sensibilidad varían ampliamente a lo largo de los estudios, por lo cual la prueba azul no es confiable en la detección de aspiración. Sí sabemos que si el paciente presenta material azul, periostoma o por traqueostomía o por catéter subglótico, el paciente se aspiró y la prueba es positiva, pero en los pacientes que la prueba es negativa, no podemos decir que ese paciente no se aspira. Se podría utilizar como un screening inicial para decidir realizar un estudio complementario. La prueba más sensible es la prueba azul modificada, sobre todo si se repite hasta 3 veces, y los pacientes con una prueba azul modificada positiva no deberían recibir alimentación oral, y si tienen una prueba negativa, deberían ser evaluados con un examen complementario, que en estos pacientes se recomienda una FES para poder evaluar la sensibilidad y la anatomía, antes de decidir una alimentación vía oral, siempre pensando en cuidar la seguridad de la deglución.
En los pacientes traqueostomizados, la evaluación formal tiene que ser considerada por el alto riesgo de aspiración, sobre todo en los pacientes que tuvieron una traqueostomía más de 6 semanas, en donde ya sabemos que cuando está un traqueostomizado más de 6 semanas con una cánula con balón inflado, se pierden los reflejos protectores como el reflejo de cierre glótico y el reflejo de la tos laríngea. Y en pacientes neurológicos, tener en cuenta que la evaluación clínica muchas veces retrasa la decanulación, porque uno va a seguir haciendo pruebas de azul modificada para tratar de ver si va a poder comer y no nos permitimos por ahí ver si maneja bien las secreciones, poder retirar la cánula de traqueostomía y quizás evaluar la alimentación en una segunda oportunidad. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes es muy probable que tengan aspiración sin respuesta tusígena, por más que le pongamos una válvula fonatoria, si son pacientes que tuvieron mucho tiempo la cánula, más de 6 semanas con balón inflado, esto debido a la pérdida de los reflejos laríngeos, como mencioné anteriormente, presentando aspiración, y que si el paciente tiene buena seguridad de dilución, pero presenta una pobre eficacia a la dilución con muchos residuos, sobre todo en senos piriformes que quedan muy cerca de la zona glótica, lo más probable es que tengan microaspiraciones postdilución, por eso la importancia de la evaluación complementaria. Entonces, los pacientes que presentan disfagia son aquellos que tienen mayor cantidad de días de vía aérea artificial, mayor cantidad de días de ventilación mecánica, según el estado de ingreso en la unidad de terapia intensiva, antecedentes de patología neurológica y los pacientes de edad avanzada y con un estado de conciencia deteriorado al momento de la evaluación de la dilución. Siempre entonces tenemos que tener en cuenta el estado del ingreso, los antecedentes de ese paciente, sospechar que pueden llegar a tener una disfunción deglutoria, por lo tanto, evaluar cómo está la voz y si presenta tos postdeglución. Además de que en el transcurso de los días observar si el paciente presenta aumento de secreciones. En el caso de que sospechemos de esta disfunción, deberíamos poder pedir algún estudio instrumental. El screening está descrito para los pacientes que requieren intubación orotraqueal por más de 48 horas, o sea que cualquier persona del equipo médico o el equipo tratante en la unidad de terapia intensiva debería poder realizarlo, y si no queda seguridad en cuanto a ese screening es cuando se deriva al especialista. Ya en los pacientes traqueostomizados debería realizarse una evaluación clínica formal para poder decidir si necesita examen complementario o si necesita rehabilitación. Como conclusiones, entonces, evaluar la seguridad de la deglución antes de recomendar la ingesta oral, evaluar la eficacia de la deglución antes de retirar una sonda nasogástrica para saber si ese paciente va a poder alimentarse correctamente con los requerimientos por vía oral, considerar la modificación de la dieta en caso de un riesgo de penetración o aspiración con alguna consistencia, como puede ser con los líquidos, y decidir cómo va a alimentarse en ese paciente con el equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a iniciar la segunda charla. La segunda charla está relacionada con la evaluación endoscópica de la deglución. A modo introductorio podemos decir que la disfagia en el paciente en terapia intensiva, sobre todo en nuestras terapias intensivas, es un tema frecuentemente olvidado, que nos damos cuenta cuando los pacientes pasan a un centro de menor complejidad o bien a una unidad de menores cuidados, y en consecuencia se tiene que progresar en el tema de la deglución, y es ahí donde se encontrar las dificultades relacionadas con el uso de la vía aérea artificial. La vía aérea artificial ocasiona, como ya bien comentó Alejandra, trastornos a nivel de la deglución y fundamentalmente disfagia a nivel de la etapa orofaríngea de la deglución. Con respecto a la prevalencia, ocurre del 3 al 62% de los pacientes recientemente extubados. Estos porcentajes son muy amplios y es debido a que los diferentes estudios que evalúan los trastornos de deglución en el contexto de los pacientes recientemente extubados tienen deficiencias metodológicas, tienen números de pacientes insuficientes, son evaluados con diferentes herramientas diagnósticas y en general dificultan poder sacar valores que puedan generalizarse.
Este porcentaje de 3 a 62% está sacado de una revisión sistemática publicada en el 2010, donde se evaluaron 15 trabajos que de alguna manera cumplieron los requisitos para ser incluidos. Los trastornos de la deglución se incrementan aún más en los pacientes que han sido traqueostomizados y se encuentra una incidencia entre el 50 y el 84%. ¿Cuál es el problema de que los pacientes presenten disfagia? Bueno, que los expone al riesgo de la broncoaspiración. El riesgo de la broncoaspiración a su vez se encuentra relacionado con un incremento de la mortalidad y morbilidad, una mayor estadía en el contexto hospitalario y el temor más importante, que es el riesgo de la neumonía intrahospitalaria, que no tan solo prolonga los días de internación, sino que aumenta el riesgo de muerte en este grupo de pacientes. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, ya hemos hablado en extenso la evaluación clínica, pero el defecto que tiene la evaluación clínica es que es incapaz de detectar la aspiración silente. ¿Cómo definimos la aspiración silente? Es aquella que ocurre en el paciente sin que tenga los mecanismos protectores o que se activen los mecanismos protectores ante el ingreso de alimentos o de saliva a la vía aérea. El paciente no tose y realmente no se da cuenta que se está aspirando. La prueba de azul puede llegar a ser útil, ya lo describió Alejandra, en relación al paciente traqueostomizado, pero nosotros deberíamos guiarnos por elementos, por una herramienta que nos permita hacer un diagnóstico de certeza y en general están relacionadas con las pruebas instrumentales, ya sea la videofluoroscopía o la evaluación endoscópica de deglución. ¿Cuál es el problema con la videofluoroscopía? Es que deberíamos sacar al paciente del contexto de la terapia intensiva y llevarlo a la sala de rayos, con lo que conlleva el riesgo de trasladar a un paciente recientemente extubado y que en una situación crítica, y además que lo vamos a exponer a radiación. La evaluación endoscópica de la deglución es un estudio que nos permite evaluar justamente la etapa orofaringea de la deglución. Al lado de la cama del paciente nos va a permitir hacer evaluaciones anatómicas y evaluaciones funcionales tanto de la laringe como de la faringe, y además se puede sumar una evaluación de la sensibilidad de la laringe mediante el test sensorial. Entonces, es un estudio que se puede realizar sencillo al lado de la cama del paciente, bien tolerado y que puede ser reproducible. ¿Cuándo fue descrito? Fue descrito en 1988 y consiste en introducir un endoscopio a través de la fosa nasal, pasándola más allá del paladar blando, y para poder tener una visualización global e integral de todo lo que es la encrucijada aerodigestiva. Este estudio realmente se debería realizar sin anestesia, porque el riesgo de poner una anestesia en forma excesiva puede ocasionar que discurra la anestesia y caiga hacia la encrucijada aerodigestiva y que provoque trastornos de la deglución por la insensibilidad que genera, o simplemente aplicar un puff de aerosol anestésico en la nariz, o bien simplemente con una xilocaína jalea para lubricar y para darle un poquito mayor de comodidad al paciente. ¿Qué nos va a permitir este estudio, la evaluación endoscópica de la deglución, FES? Nos va a permitir evaluar la anatomía de la vía aerodigestiva. Se nos va a permitir evaluar la motilidad del velo de paladar, la posición y las estructuras de la faringe en sí mismo, y nos va a permitir también evaluar la laringe, y de la faringe en sí mismo, y la posición de la lengua, y el número de tragadas que puede llegar a tener este paciente, que lo normal lo haría entre 1 a 3 tragadas espontáneas por minuto. Además, va a permitir evaluar la función deglutoria, que es lo que nos trae en este momento la charla, con la administración de diferentes alimentos de consistencias diferentes y volúmenes diferentes. Ya lo vamos a ver a medida que avancemos en la charla. Y además, podemos realizar la evaluación de la sensibilidad laríngea. Esta evaluación de la sensibilidad laríngea inicialmente había sido propuesta a través de la insuflación de aire presurizado a una determinada presión, un procedimiento bastante complejo que, si bien lograba emular la sensibilidad y que el paciente tenga el reflejo laríngeo y que demostrase la sensibilidad de la laringe, fue dejado de lado, y actualmente lo que se realiza es tocar directamente con el extremo del endoscopio las superficies de la epiglotis, de los repliegues aritenoepigloticos, para
ver su sensibilidad, que va a ser expresada a través del reflejo deglutorio o a través de la tos. Puede ser realizado al lado de la cama del paciente, debe ser filmado, y esto es importante porque nos va a permitir evaluar todas las veces que sea posible y de ser necesario cuadro a cuadro la filmación para evaluar si existe o no aspiración. Y pues reproducible, o sea, lo puedo realizar varias veces y diferentes operadores van a interpretar en general lo mismo a partir de la filmación que uno puede llegar a tener. Pocas contraindicaciones, por ejemplo, las fracturas faciales, las fracturas de base de cráneo por el riesgo de que el endoscopio se desplace hacia la cavidad craneana. Es poco probable en este contexto, no obstante es una contraindicación formal, porque uno a medida que va ingresando al endoscopio puede ir evaluando las estructuras de la nariz, con lo cual no va a tener dificultad para que el endoscopio vaya hacia la cavidad craneal. La epistaxis reciente da obstrucción al pasaje nasal y lateral. Esto puede ser frecuente en los pacientes internados en UTI porque han sido sometidos a la colocación de sondas nasoenterales que pueden inflamar los cornetes y disminuir el espacio a través del cual se pasa el aparato. El paciente que se encuentra anticoagulado por el riesgo de la epistaxis, tener epistaxis en un paciente anticoagulado corre el riesgo de que se aspire. La agitación o que no tolere el estudio, bueno, son todas contraindicaciones que cada uno debe ir evaluando a medida que se va realizando el procedimiento. Con respecto a la técnica, vamos a analizar los siguientes elementos. Por un lado, qué cosas se evalúan desde el punto de vista anatómico. A continuación, vamos a evaluar las frecuencias de las devoluciones espontáneas y por lo tanto tendríamos que estar un tiempo determinado observando si el paciente tiene degluciones espontáneas. Vamos a también evaluar lo que se denomina la escala de Murray, que es la escala de acumulación de secreciones, ahora más adelante la vamos a describir en detalle. Evaluar la sensibilidad, que como bien dije antes, vamos a ver si el paciente es capaz de toser o deglutir cuando le tocamos con el punto del endoscopio la epiglotis o los repliegues tenoepiglóticos, y vamos a evaluar exhaustivamente la deglución a través de la administración de diferentes alimentos con diferentes consistencias. Se inicia con semisólidos, se pasa a líquidos y de ser necesario se puede aplicar alimentos sólidos. Para poder evaluar y tener una escala de evaluación, valga la redundancia, se utiliza la escala de penetración y aspiración o el PAS para cuantificar el grado de penetración o aspiración. Bueno, vamos a ver un pequeño video, pero antes de presentar el video voy a hacer una pequeña recordatorio de lo que es la anatomía normal, de lo que es la laringe y faringe. Acá estamos viendo una visión global desde arriba de la laringe, donde podemos observar la epiglotis. Por detrás de la epiglotis se encuentra el surco glosoepiglótico valécula. Acá se insinúa la lengua. Podemos observar los repliegues eritenoepiglóticos, estos son los aritenoides. Vemos la comisura posterior, hacia al fondo las cuerdas vocales, todo esto constituye el vestíbulo de la laringe. Y con respecto a la faringe, podemos evaluar la pared posterior de la faringe, su tono y cómo se encuentran los senos piriformes. Los senos piriformes son estos canales que se encuentran entre la faringe, entre la laringe y la faringe, por donde el alimento va a transcurrir hasta el esófago. Vamos a empezar a ver el video. Es un video que fue editado para mostrar fundamentalmente algunos aspectos de la evaluación endoscópica. Lo primero que vamos a hacer es visualización global. A continuación valoramos la sensibilidad. Ahí con la punta del endoscopio se está tocando la parte ventral de la epiglotis a ver si el paciente tiene deglución. Ahí vemos que desencadenó el reflejo deglutorio. No obstante, a continuación vamos a volver a hacer un test de sensibilidad a nivel del repliegue eritenoepiglótico y en esta ocasión va a ser mucho más difícil evocar el reflejo deglutorio. Además, me permite evaluar las estructuras anatómicas. Vamos a ver a continuación cómo una de las cuerdas vocales, la cuerda vocal derecha, se encuentra paralizada, que si bien es compensada por el movimiento de la cuerda vocal izquierda que llega a ocluir completamente la apertura glótica, esta se mueve mucho menos y bueno, justamente podría ocasionar trastornos severos de la deglución.
Posteriormente, tenemos que evaluar los diferentes tipos de consistencias de alimentos. Ya evaluamos las características anatómicas, frecuencias de las degluciones, evaluamos el test de sensibilidad, nos ponemos en una posición superior para no entorpecer con el mecanismo normal de la deglución y comenzamos a administrar diferentes consistencias de alimentos que en este caso vamos a dar una consistencia semisólida coloreada de azul y vemos que tiene caída prematura. Hay caída del material que el paciente se le ha dado al paciente, pero que no desencadena el reflejo deglutorio hasta que no llega a nivel de los senos piriformes, o sea, bien abajo es cuando se inicia el reflejo deglutorio. Hay un momento en el cual no hay ningún tipo de visualización, ese momento se denomina fase blanca, que corresponde cuando el paciente deglute, y por lo tanto nosotros con el endoscopio no podemos observar absolutamente nada, simplemente el ascenso del velo del paladar. Y vamos a hacer las evaluaciones post-deglución, o sea, una vez que el paciente finaliza la deglución, volvemos a introducir el endoscopio para evaluar el infundíbulo de la laringe, y como podemos objetivar acá, hay penetración del alimento. Hablamos de penetración del alimento cuando ingresa el vestíbulo de la laringe, y aspiración cuando pasa por debajo del nivel de las cuerdas vocales. Con respecto a las alteraciones anatómicas que podemos encontrar, estos simplemente son algunos ejemplos. Acá vemos cómo encontramos un granuloma a nivel de las cuerdas vocales, la subluxación del aritenoides. Este aritenoides está desplazado hacia posterior, con lo cual va a ocasionar un cierre inapropiado de las cuerdas vocales o una parálisis de la cuerda vocal. El otro aspecto que tenemos que evaluar es las características y la cantidad de secreciones que tiene el paciente en reposo. O sea, vuelvo a recordar las características anatómicas de la laringe, que lo pueden ver en esta diapositiva, y en forma esquemática lo que uno tiene que objetivar es, una vez que ha introducido el endoscopio y se encuentra en esa posición en la cual podemos hacer una visualización general de la laringe, si se encuentra o no saliva, o sea, lo que habitualmente se denomina el lago faríngeo, y el nivel de compromiso de la laringe. Se llama la escala de Murray, que fue modificada posteriormente por Lackmore, y esta escala clasifica justamente la cantidad de secreciones en 4 categorías. La primera es la normal, donde no se ve simplemente la mucosa húmeda. El grado 1 es cuando encontramos acumulación de saliva por fuera de lo que es la laringe. El grado 2 es cuando hay un ingreso de saliva en forma transitoria dentro del vestíbulo, con una caída ocasional, pero que el paciente puede aclarar con la tos. Y el grado 3 es cuando hay retención de saliva, o sea, hay mucha saliva en el vestíbulo laringe de manera constante durante todo el procedimiento, y el paciente es incapaz de protegerse frente a dicha penetración. Acá vemos un grado 1 donde vemos saliva que está rodeando la laringe, mucha cantidad de saliva, pero bueno, no puedo objetivar hasta qué nivel se encuentra dentro del vestíbulo laringe, y en este caso se ve a través de esta fotografía cómo el paciente tiene un grado 3 donde la saliva ha invadido el vestíbulo de la laringe y que el paciente también se ha aspirado. ¿Por qué tiene importancia valorar adecuadamente el manejo de las secreciones? Porque es un alto predictor de aspiración. En este estudio realizado por Murray en 47 pacientes, se vio que a medida que se aumentaba el grado de dificultad en el manejo de las secreciones, el riesgo de aspiración se iba incrementando. Tanto es así que aquellos pacientes que presentaban una alteración una acumulación moderada o una acumulación severa de secreciones, el 100% se aspiraba. En consecuencia, la acumulación de secreciones está asociada con una mayor probabilidad de aspiración, y nosotros tenemos que evaluarlo exhaustivamente a ese tema. Con respecto a la escala de penetración y aspiración, que es la que nos va a permitir cuantificar el grado de ingreso a la vía aérea de los alimentos que se le ofrece al paciente, fue descrita en 1996 por Rosenbeck y la clasifica en 8 puntos. Estos 8 puntos se van a fundamentalmente basar en 3 dimensiones: la aspiración o la penetración, el nivel en el cual ocurre la invasión a la vía aérea, y si el paciente es capaz
de protegerse frente a estas agresiones, o sea, la aspiración. Y podemos decir que es normal cuando no ocurre ninguno de estos eventos, o bien que el paciente presenta aspiración cuando nos encontramos en un puntaje de 1, 2, de 2 a 5, y que el paciente presenta aspiración cuando el puntaje de clasificación es de 6 a 8. Algunos ejemplos en relación a la escala PAS, vemos la gran acumulación del contenido alimentario rodeando la faringe, aunque en este caso no se ha aspirado ni penetrado la laringe. En esta otra diapositiva vemos cómo el azul ha penetrado dentro del vestíbulo de la laringe, pero no ha ocasionado aspiración del contenido alimentario, que se objetiva en esta tercera foto, donde ha pasado el alimento el nivel de las cuerdas vocales, con lo cual tenemos diferentes expresiones de la penetración y aspiración. ¿Es la FES un procedimiento seguro? Realmente es un procedimiento con muy baja tasa de complicaciones. En general, lo que está descrito es que puede provocar náuseas, espasmo laríngeo, síncope vasovagal, reacciones adversas a los anestésicos tópicos, pero ya les comenté que se intenta hacer la menor anestesia posible, y la presencia de epistaxis. En este estudio, publicado en el 2000, sobre un análisis de 500 evaluaciones realizadas en 253 pacientes, de los cuales más de 150 eran pacientes neurológicos, el único trastorno o la única complicación que se encontró fue la presencia de epistaxis solamente en 3 pacientes, por lo cual es un procedimiento extremadamente seguro. ¿Y es un procedimiento que es adecuadamente tolerado del paciente? También es así. Este estudio realizado en el 2009 nos demuestra que en 300 pacientes con stroke, en el cual se evalúa no tan solo el confort del estudio, sino algunas de las reacciones adversas, como ser compromiso de la vía aérea, deterioro del estado de consciente ocasionado por el estudio, taquicardia, bradicardia, epistaxis, espasmos laringeos. Realmente no encontraron complicaciones que pusieran en riesgo la vida del paciente, y con respecto al confort, solamente 5 pacientes encontraron un desconfort muy importante. Por lo tanto, es un estudio que es bien tolerado, seguro y que es confortable para el paciente. Pero ¿cuál es la importancia de hacer una evaluación endoscópica de la deglución? Ya hemos hablado que la evaluación clínica es una herramienta útil y fundamental y necesaria para iniciar la evaluación de ese paciente, pero la bibliografía nos dice que la necesidad de una evaluación instrumental ocurre porque, por ejemplo, en este paciente, después de post-extubación prolongada, 59 pacientes donde se realizó el estudio dentro de las 72 horas de la extubación, 35% de ellos presentaban penetración y 22% aspiración. Entonces concluyen los autores que una alta frecuencia de disfagia después de la intubación prolongada y fundamentalmente relacionado con un inicio tardío de la deglución y la patología laríngea. Habíamos visto cuando hablábamos de las lesiones anatómicas que las patologías laríngeas son frecuentes, siendo las más, en este estudio, las más frecuentemente encontradas es la alteración de la sensibilidad y la presencia de lesiones estructurales tipo granulomas. Pero se ha comentado que la aspiración silente no es detectada a través de la evaluación clínica. Estudio realizado en 48% con al menos 48 horas de intubación endotraqueal para realizar ventilación mecánica. En un 56% de los pacientes presentaban algún tipo de trastorno de la deglución, pero en el 25% de los pacientes que presentaban trastornos de la deglución presentaban aspiración silente. Fíjense lo importante que es tener que realizar una evaluación instrumental para poder descartar la aspiración silente y el riesgo de la neumonía. Y en pacientes específicos, con patologías específicas, por ejemplo el traumatismo de cráneo, también es muy útil porque son pacientes que se encuentran en alto riesgo de presentar trastornos de la deglución. En este estudio, 47 pacientes,
30% tenían una adecuada deglución, 17% presentaban aspiración y de ellos 9, o sea el 53% presentaban, de este 17, ¿no? Presentaba aspiración silente. Y los autores concluyen que el estudio de la FES es útil para hacer diagnóstico de la disfagia orofaringia y poder orientar al tipo de nutrición que le vamos a dar, porque dependiendo de los hallazgos podemos implementar la dieta determinada. Con respecto a la traqueostomía y la deglución, en general se dice que la traqueostomía está relacionada con incremento en los trastornos deglutorios. ¿Cuáles son los mecanismos normales de protección de la vía aérea? El desplazamiento medial y anterior de los aritenoides, el descenso en báscula de 145 grados de la epiglotis, el ascenso laringea, la aducción de las cuerdas vocales producidas por la contracción de la musculatura laringea, la interrupción de la respiración por un mecanismo central y la presión positiva subglótica y el reflejo de la tos. Todos estos son mecanismos que van a proteger de la aspiración en el paciente en cuidados críticos, pero al tener una traqueostomía, muchos de ellos pueden encontrarse afectados. ¿Por qué razón? Por un lado, porque la traqueostomía obstaculiza el flujo aéreo a través de la glotis, con lo cual va a ocasionar una desensibilización de toda la mucosa y de todas las estructuras que están por arriba de las cuerdas vocales y pierde el reflejo glótico. Impide el aumento de la presión subglótica durante la deglución, porque al no haber flujo de gas, la presión subglótica no puede ejercerse. Se le ha dado mucho énfasis a que el inflado inadecuado del balón endotraqueal podría alterar el mecanismo deglutorio por comprimir directamente el esófago y que podría ocasionar una disminución del ascenso laríngeo que podría alterar el reflejo deglutorio. No obstante, Kahn en el 2013 evaluó 13 pacientes por videofluoroscopía y evaluó la cinemática del elevamiento de la laringe durante la deglución y no encontró diferencias en el estudio realizado con la traqueostomía colocado y después de haber sido decanulado. Y estudios recientes nos sugieren que la presencia de la traqueostomía no favorecería, pero tampoco evitaría la aspiración. Un estudio de Leder demostró que de los pacientes estudiados, aquellos pacientes que se estudiaron antes y después de retirar la traqueostomía, mediante evaluación endoscópica de la deglución, y lo que se observó es que los pacientes que se aspiraban previo a decanularse se seguían aspirando y los pacientes que no se aspiraban previo a ser decanulados no se aspiraban después de ser decanulados. En consecuencia, concluyen de que la traqueostomía no sería un factor de riesgo para la aspiración. En pacientes no neurológicos que requieren una traqueostomía percutánea, en este caso tenemos 40 pacientes este trabajo evaluó el estudio de la evaluación endoscópica de la deglución versus y la presencia de disfagia. 40 pacientes sin patología neurológica, la traqueostomía percutánea fue realizada por ventilación prolongada. El estudio de evaluación de la disfagia fue la evaluación endoscópica de la deglución y detectó que el 38% de los pacientes presentaban disfagia. Cuando se comparó con los pacientes que presentaban disfagia versus los pacientes que no la presentaban, se vio que tenía un incremento significativo de los días de estadía de UTI de 69 días versus 47 días, al igual que el tiempo hasta la decanulación, que fue de 19 en los pacientes con disfagia versus 2 días en los pacientes que no presentaban dicho trastorno. Y como hablábamos de la decanulación es un objetivo de la rehabilitación que nos va a permitir que el paciente retome sus actividades de la vida diaria de la manera más efectiva. Tenemos que asegurarnos de que el paciente haya tenido independencia de la ventilación mecánica y que haya una disminución del riesgo de las complicaciones respiratorias. Y en este momento nuevamente se aplica la realización de una evaluación instrumental para evaluar la encrucijada aerodigestiva y poder definir el adecuado manejo de las secreciones orofaringes y la capacidad de la deglución. Pero también tenemos
otros elementos a través de la evaluación, como es la permeabilidad de la anatomía de la vía aérea, que no haya ningún trastorno estenótico, y la efectividad de los mecanismos de defensa de la vía aérea evaluados a través del pico flujo expirado y de la presión expiratoria máxima. En este estudio, que evaluó el valor de la FES en el contexto de la decanulación del paciente, se evaluaron 25 pacientes traqueostomizados, fueron evaluados con la evaluación clínica y la evaluación endoscópica de la deglución, y lo que nos demuestra es que un tercio de todos los pacientes que clínicamente estaban en condiciones de ser decanulados estaban en alto riesgo de penetración y expiración o de decanulación fallida. Y los valores de valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, son 91% por el valor predictivo positivo y 64% por el valor predictivo negativo. Entonces no es un dato menor y deberemos buscar la manera de poder evaluar adecuadamente este tipo de pacientes. Otro trabajo realizado más recientemente, en el 2017, se evaluó para la decanulación del paciente un protocolo versus un protocolo convencional. El protocolo de evaluación era la evaluación de la tos voluntaria a través del pico flujo expirado, que debía ser mayor a 160 litros por minuto, el reflejo de la tos, que se hacía a través de la nebulización de una sustancia irritante, la saturación mayor al 95%, el nivel de conciencia evaluado de la escala a través de la escala de coma de Glasgow, que fuese mayor o igual a 8, la oclusión de la cánula por mayor de 72 horas, la evaluación de la FES con una escala de penetración y aspiración menor o igual a 5, la evaluación endoscópica de la vía aérea, que el diámetro debía ser mayor al 50%, y el Blue Test. Es importante destacar que en este trabajo se evaluó el protocolo tradicional con el cual se decanulaban los pacientes versus este otro protocolo. Ninguno de los parámetros que usualmente uno tiene en consideración en cuanto a la fuerza de la tos, la presencia de la tos, la saturación o el nivel de conciencia, tuvieron una significancia estadística. Si lo tuvieron, la oclusión de la cánula, la evaluación de la permeabilidad de la vía aérea, la evaluación endoscópica de la deglución y el Blue Test. Para la evaluación endoscópica de la deglución, la sensibilidad fue del 85% y la especificidad del 96%. Y combinados todos los test tienen una sensibilidad de 100% y una especificidad del 82%. Vemos acá la relevancia de realizar un estudio instrumental al momento de decidir la decanulación de los pacientes. Pero con esto no quiero decir que la evaluación endoscópica de la eglución sea un estudio superior a la videofluoroscopía. Tiene sus ventajas y que ya las hemos nombrado, pero la evaluación son estudios complementarios, que si uno le pudiera realizar ambos al paciente sería de mayor utilidad. Y cuando se revisen estudios comparativos entre la FES y la videofluoroscopía, como en este caso realizado por Wu, 28 pacientes con alteraciones de la deglución y patología de origen neurológico, se evaluaron estos elementos, como ser la caída prematura, el éxtasis faríngeo, la penetración y aspiración, la tos efectiva y la incompetencia vilofaringea, y no se encontraron diferencias significativas, salvo en la caída prematura, que fue mejor evaluada a través de la videofluoroscopía que a través de la evaluación endoscópica de la deglución. Bueno, para terminar, podemos decir que la vía aérea artificial ocasiona trastornos deglutorios frecuentes que deben ser investigados en forma exhaustiva y en la medida de lo posible dentro de la terapia intensiva, a las 24-48 horas de que el paciente haya sido extubado, que aumenta el riesgo de aspiración en neumonía, con lo cual aumenta la mortalidad y la estadía hospitalaria, que la evaluación endoscópica de la deglución permite identificar alteraciones anatómicas y funcionales, evaluar la presencia de trastornos deglutorios, determinar maniobras compensadoras para que el paciente pueda aprender a través de las mismas cómo deglutir de manera más segura, realizar recomendaciones de la dieta, desde nada por vía oral hasta una dieta blanda, y nos va a permitir además realizar una decanulación segura. Muchas gracias. Bueno, ahora se iniciaría un momento de debate. Si tienen preguntas, las pueden realizar por chat y vamos a ir respondiendo una por una.
Acá me preguntan si toda aspiración es de riesgo, ¿cómo sabemos si ese paciente va a desarrollar infección respiratoria? En realidad va a depender del material. Estamos en un paciente que está lábil, o sea, depende mucho de la inmunidad del huésped, es un paciente que por supuesto no está en condiciones. Va a depender de la cantidad también de que se aspire y del material, si es contaminante o no, según cómo también, por eso es tan importante la higiene oral. En general, un paciente de estas características, que está siempre en posición supina o más tiempo, que tiene riesgo de reflujo, que no está con las defensas apropiadas, son los pacientes que si se aspiran desarrollan una infección respiratoria. Es distinto de un paciente que está fuera de una unidad de cuidados críticos. No, lo único que quería decir que o sea, los factores de riesgo de neumonía en relación a la aspiración son elevados. Recordemos que los pacientes que se encuentran en terapia intensiva tienen cambiado la flora orofaringea con gérmenes multiresistentes y tal vez, si bien en general la neumonía se termina desarrollando a través de la micro o macroaspiración, es importante tener en cuenta el inóculo, o sea, la cantidad de material aspirado. Es importante también tener en cuenta las características de ese material aspirado. Por lo tanto, no hay una manera de predecir en qué momento ese paciente puede desarrollar la neumonía. En los centros de cuidados crónicos, como los pacientes se encuentran en un estado nutricional más adecuado, o sea, con menos riesgo de colonización de la orofaringe, uno a veces es un poquito más permisivo en cuanto a permitir que pequeñas aspiraciones de saliva sean permitidas. Contestaste la segunda pregunta que hicieron acá justo. No, perfecto. No, ¿qué dice? A ver. Dice, hay una pregunta que dice si en pacientes con estado de conciencia, supongo que deteriorado o alterado, podemos usar espesante tipo espesán para las pruebas. En realidad sí, lo que pasa es que si las pruebas las estamos haciendo para decidir si el paciente va a tener una dilución segura y eficaz, el paciente tiene que colaborar y tener ganas de alimentarse, pero se pueden hacer las pruebas con espesante también. No cambia, igual si se aspira el espesante en como dijo Guillermo, en un paciente que tiene una flora cambiada, va a tener el mismo riesgo de aspiración. Sí, la insuflación de gaso. Con respecto a la insuflación de gaso glótico, es una manera de volver a restablecer la sensibilidad del paciente. En muchas ocasiones no se puede desinflar el balón para permitir que el aire pase a través de la vía aérea natural, sobre todo del paciente traqueostomizado, estamos hablando, y en consecuencia no hay manera de lograr resensibilizar toda la mucosa laríngea. Si tenemos una cánula de traqueostomía con un canal de aspiración subglótica, puede ser utilizado el mismo para insuflar gas en bajos flujos, no más allá de 5 litros por minuto, en forma prolongada, para permitir lograr nuevamente la sensibilidad del área laríngea. Sí, estimular sobre todo la fonación y la comunicación, que hace que se vayan restableciendo presiones subglóticas y entonces va a estimular los mecanorreceptores de la zona. Hay una pregunta que dice, ¿por qué la evaluación clínica la realiza una enfermera a las 3-6 horas y no la realiza directamente la fonoaudióloga? Hablamos de un screening, y el screening lo puede hacer cualquiera, el médico, el enfermero, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el que esté en la terapia. El trabajo al que yo hice referencia era hecho por enfermería, por eso el screening habla de enfermería, pero el screening lo puede hacer cualquier persona del equipo de salud. Sí, con respecto a esto, creo que quien trabaja en una terapia intensiva sabe las dificultades que tenemos para que el equipo de fonoaudiología, que no esté especializado en pacientes traqueostomizados o en pacientes de alto riesgo, puedan realizar o vengan a realizar una evaluación del paciente. No obstante eso, es importante que haya un equipo de trabajo. Es fundamental, esto no es para una única especialidad, no es para un único individuo, tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria, mancomunadamente para el beneficio del paciente, porque necesitamos del screening que puede ser realizado por la enfermera.
de la evaluación un poco más exhaustiva por el fonoaudiólogo o el kinesiólogo experimentado y que tiene sus competencias en los trastornos de la deglución. La evaluación del especialista, que puede ser neumonólogo, puede ser el mismo intensivista en caso de estar entrenado, o del fibroendoscopista para realizar la evaluación endoscópica de la deglución. Y una vez que el paciente sale de la terapia intensiva, es el rol del fonoaudiólogo continuar con todo el entrenamiento para lograr la mejor recuperación de ese paciente. Hay muchas preguntas relacionadas con eso que creo que contestó Guillermo en una sola respuesta. Después hay otra pregunta que dice ¿qué tipo de consistencia se suele usar en pacientes sexuados, pudding o néctar para empezar la alimentación después de 24 horas? En realidad, si es un screening, es lo que dije, está descrito el test de vaso de agua. Si el paciente es neurológico, no se recomienda hacer este test por los videos que mostré, pero básicamente yo lo que utilizo es empezar siempre con un semisólido, si en el momento no tuvo alteraciones, paso directamente al líquido. Las diferentes consistencias que se van logrando como néctar o pudding, que generalmente lo hacemos a través de Spesan, lo hacemos si con el semisólido nos va mal, ya no vamos a seguir al líquido, y si con el líquido no va mal, pero con el semisólido no tuvimos signos de alteración de la seguridad, empezamos a utilizar el espesante y vamos siempre de menos espeso a más espeso, porque tenemos que considerar que si usamos espesante después para alimentación bioral, genera muchos residuos, porque con la saliva se degrada la amilasa y genera muchos residuos en lo que es en la zona de los senos piriformes, con el riesgo de lo que puede ser la aspiración postdeglución. Bueno, acá hay dos preguntas que dicen si la evaluación de la deglución se realiza a través de la FES en el paciente traqueostomizado, si se hace con o sin el balón desinflado. En primera medida uno tiene que evaluar las características generales, como les había comentado, desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista de la saliva que presenta ese paciente. Si el paciente tiene un adecuado manejo de la saliva con altos riesgos de aspiración, uno tendrá que valorar desde el punto de vista clínico si se va a arriesgar a desinflar el balón para continuar con el procedimiento. Si el paciente tiene abundante saliva con un grado 3 de Murray, no es aconsejable continuar con el procedimiento porque el riesgo de aspiración es muy alto. En general, los datos más interesantes pueden ser sacados con el paciente, con el balón desinflado y con la cánula ocluida, porque de esa manera estamos llevando al paciente a una fisiología normal. Entonces, de esa manera podemos identificar qué grado de alteración de la deglución tiene, si mantendría la vía aérea permeable desde el punto de vista natural, ¿no? Bien, después hay otra pregunta que habla si la evaluación de traqueotomizado, la evaluación clínica se hace con el balón desinflado. Sí, se intenta hacer siempre con el balón desinflado justamente para restablecer los mecanismos de seguridad y para evaluar si el paciente lo tolera y no presenta cambios en la voz o tos, ¿sí? Y después había otra que era parecida. Que cómo es la prueba azul modificada. La prueba azul se hace siempre con balón desinflado y oclusión de la cánula o válvula fonatoria, o oclusión digital, aunque sea para ese momento en que yo le entrego el alimento y lo hago deglutir, lo hago tragar. La prueba azul de tinción de lengua es teñir la lengua directamente, y la prueba azul modificada es teñir el alimento que le voy a dar. Siempre se recomienda, o está descrito en realidad, primero una prueba azul modificada con un semisólido, que puede ser por ejemplo un yogur, se tiñe azul el yogur, se desinfla balón, se le da de comer al paciente y después se evalúa si vienen secreciones pericánula por traqueostomía o por catéter subglótico a los 5 y 15 minutos y durante las primeras 24 horas, y después al otro día, una vez que pasaron las 24 horas, se hace la prueba azul modificada con líquidos. Acá hay una pregunta que nos preguntan si los fonoaudiólogos revisan FES. Realmente, con respecto a las competencias de los fonoaudiólogos en el contexto de realizar procedimientos instrumentales, por el momento, por lo que tengo entendido, no estarían autorizados, aunque en Estados Unidos y en otros países es justamente el fonoaudiólogo quien realiza este procedimiento. Sé que la Asociación Argentina de Disfagia se está encargando de realizar las presentaciones pertinentes para permitir que el fonoaudiólogo sea también un profesional capacitado para poder realizar esto. Después hay otra que sigue con la prueba azul que dicen aquellos pacientes donde tienen reiterados
test positivos, 2 o más, y que se los rehabilita entre dichos test, ¿se recomienda realizar la FES? Sí, se recomienda realizar la FES, sobre todo para decir lo que es la alimentación vía oral. Hay otra pregunta que nos dicen que en su hospital no cuenta con FES. Yo creo, no, realmente, vuelvo a insistir, la FES no es el gol estándar. El gol estándar siempre fue puesto en la videodeglución. Supongo que deben tener, si tienen una terapia intensiva importante como describen, deberán tener un lugar, un servicio de rayos suficiente como para realizar videodeglución. No todos los pacientes, con esto no queremos decir que todos los pacientes necesariamente van a tener que requerir una maniobra, una evaluación instrumental. Pero sí es importante que aquellos pacientes en los cuales tenemos una duda razonable, ya sea por el tiempo de vía artificial con la cual ha permanecido, por la gravedad que ha tenido la enfermedad subyacente, o por que el paciente podría haber traído trastornos regulatorios previos, bueno, son claves que nos llevan a realizar un estudio instrumental. Ahí hay otra pregunta que habla si para evaluar permeabilidad de la vía aérea, si hay que hacer la FES o con oclusión de la cánula de traqueostomía es suficiente. En realidad es lo mismo, pero... Ustedes vieron el trabajo que presenté donde la oclusión de la cánula tenía casi la misma sensibilidad y especificidad que la FES. O sea, eso sería suficiente para evaluar permeabilidad, siempre y cuando el tamaño de la cánula sea el tamaño adecuado para la tráquea del paciente. Si nosotros tenemos una cánula de traqueostomía de un número elevado, en un paciente con una tráquea pequeña tal vez pueda manifestar trastornos para respirar por esta incompatibilidad, ¿no es cierto?, de cánula a tráquea. Hay una que dice que pacientes con parálisis cordal bilateral post-extubación, si son candidatos a evaluación deglutoria, se espera la rehabilitación cordal. En realidad, en este caso, seguramente se le hizo alguna evaluación con fibro para poder ver si realmente hay una parálisis de cuerdas vocales, porque lo importante es ver si el paciente en el momento de la etapa faríngea tiene un cierre glótico adecuado, muchas veces compensa, ¿no? Si es una parálisis cordal bilateral, lo más probable es que tenga alto riesgo de aspiración, con lo cual hay que evaluarlo con alguna evaluación instrumental antes de decidir si ese paciente va a poder comer. O sea, la evaluación de glúteo hay que hacerlo. Va a ser una evaluación instrumental, no clínica. Acá nos preguntan en aquellos pacientes donde tienen reiterados glúteos positivos y en los cuales se ha realizado rehabilitación entre las pruebas entre los glúteos, ¿qué es lo que se recomienda realizar? Cualquiera de las dos estudios instrumentales, la FES o la videodeglución, son útiles para poder evaluar el estado en el cual se encuentra la etapa orofaríngea de la deglución. No hay, digamos, no hay una diferencia significativa. Les comenté también a propósito del trabajo que presenté que tal vez la caída prematura es lo que más es más fácil de ser identificado mediante la videodeglución y el resto se puede evaluar a través de la FES. Acá hay una pregunta, luego de haber sido extubado el paciente, suponiendo que las cuerdas vocales han sufrido alteraciones, ¿cómo rehabilitarían las mismas? Lo que pasa, hay que ver qué tipo de alteración tiene y si estamos hablando de la función deglutoria, si en la etapa faríngea el paciente logra el cierre glótico y tiene una buena faringe, no tendría mayores alteraciones. Si no, ya entra en un plan de rehabilitación, pero ya es un plan de rehabilitación de fonación. En el caso de que el problema sea un problema que va a alterar la deglución, entra en un plan de rehabilitación de la deglución que es bastante más amplio para describir ahora. Acá nos preguntan si en aquellos pacientes neuromusculares ventilados crónicos, que si se decide por mejorar su calidad de vida alimentarse, ¿cuál es nuestra opinión? En particular, yo creo que es completamente recomendada. Si bien, como les dije, el balón podía llegar a tener alguna dificultad para que el paciente degluta, no está comprobado, y si hay cierta duda de que el paciente pueda aspirarse, se puede hacer la evaluación endoscópica y valorar el grado o la afectación
de la deglución antes de liberar la comida, pero muchos pacientes neuromusculares y ventilados a través de la traqueostomía comen sin ningún tipo de dificultad. Y hay una pregunta muy parecida en un paciente con lesión medular que no puede ser desconectado, con cánula de traqueostomía con balón inflado, puede tranquilamente realizar alimentación oral porque no va a tener ningún trastorno de lo que es la eficacia de la deglución, con lo cual va a poder realizar la deglución sin alteraciones. Lo mismo, si hay alguna duda, se puede hacer una evaluación instrumental y decidir la alimentación oral. ¿Cuál es el tiempo ideal recomendado para realizar una nueva prueba de deglución luego de haber fallado en una prueba anterior? Y en realidad, dependiendo de por qué falla, ¿no? Si el paciente falla por una alteración de la seguridad, lo ideal es esperarlo 24 horas más, siempre teniendo en cuenta estos tiempos, que si tiene alguna lesión laringea puede ser dentro de los 3 días, puede mejorarse, pero básicamente el paciente puede tener alguna disfunción deglutoria luego de haber sido extubado dentro de los primeros 7 días. Y si el paciente es traqueostomizado, el seguimiento es diario, las evaluaciones son diarias, porque generalmente una vez que se los empieza a estimular, tiene cambios rápidos. Ahora, en los pacientes TEC, si existe algún tiempo límite en la mejoría de su disfagia. No está descrito. En general, los pacientes con TEC actualmente se los sigue hasta los 2 años, pero tiene mucho que ver con el estado de conciencia de este paciente, y uno lo que intenta primero es el manejo de las secreciones orofaríngeas para poder empezar a ver si presenta deglución espontánea y si esa deglución es segura. Pero lo que está descrito es hasta los 2 años, podría revertir. ¿Qué periodo de tiempo se utiliza para la insuflación de gas por puerto subglótico? En realidad lo que hay que tener en cuenta es que cuando le mandamos aire por el puerto subglótico, tiene que ser algo que sea funcional, es decir, que el paciente o le provoque tos para que cierre cuerdas vocales, o que logre fonar, o que le eleve la saliva y la saliva llegue a un sitio receptor como puede ser las moléculas y provocar degluciones espontáneas. Si el paciente le dejamos el flujo de aire y no tiene ninguna función, no tiene ningún sentido tampoco dejárselo puesto, porque lo único que haríamos es mantener la saliva flotando, digamos. Entonces no hay un tiempo ni límite ni un tiempo indicado, es un tiempo funcional. Pero el paciente puede tenerlo todo el día puesto al aire, que no hemos notado que le provoque lesiones, siempre que no sea flujos muy altos. Acá preguntan si por la incoordinación de la deglución en los pacientes con EPOC, si directamente se evaluaría con FES y se evitarían los blue test por los falsos negativos. Particularmente yo me apoyo mucho en el blue test. La idea del blue test es que si viene el blue test positivo, ya sabemos que el paciente se aspira. Así que no hay muchas dudas con respecto a eso. Ahora, volvemos nuevamente al paciente en particular. Uno no puede generalizar. Si yo tengo un paciente en el cual el riesgo de la aspiración es muy alta y vemos que desde el punto de vista clínico la posibilidad de que se aspire es importante, creo que iría directamente a hacer una evaluación instrumental con el FES. Hay una que dice que si no hay posibilidad de FES en la terapia, ¿qué se recomienda? Y es la evaluación clínica. Lo que pasa que es protocolizar una evaluación que siempre sea la misma y tener en cuenta sobre todo los antecedentes del paciente y la enfermedad por la cual ingresó a la terapia. Habla de la técnica en ráfaga de impulsos de aire por subglótica en el paciente traqueostomizado o vinculado. En realidad, el usar el pulso de aire por subglótica es para provocarle la deglución. Cuando el paciente tiene mucha saliva o mucho lago orofaríngeo que está por encima del balón y el paciente no tiene deglución espontánea, lo que se hace es darle un pulso para lograr que esa saliva suba hasta sitios receptores, como dije antes, y entonces provocarle una deglución. Se le hace el pulso, se espera que trague y se le va haciendo pulso en el momento en que nosotros estamos haciendo la rehabilitación. Sin sensibilidad laríngea, pero conserva el disparo deglutorio. Si la deglución se puede considerar efectiva. Si conserva el disparo deglutorio pero no tiene tos, la deglución es efectiva si nosotros vemos que tiene buena contractilidad faríngea, para lo cual tendríamos que ver un estudio. Porque como les mostré en la foto, si el paciente no tiene una buena faringe, que no deje residuos sobre los senos piriformes,
y no tiene sensibilidad laringea, todo lo que vaya microaspirándose después no va a tosar. Y entonces la deglución no es segura. Se puede considerar efectiva, pero no es segura. Acá hay otra pregunta que nos pregunta, que nos dice si en nuestra experiencia se realiza una valoración de la deglución de los pacientes traqueostomizados en UTI y si se realiza algún tipo de rehabilitación preventiva. Realmente yo no lo puedo contestar, creo que nadie la puede contestar porque no tenemos datos de todas las terapias intensivas. No obstante, estamos analizando los resultados de una encuesta realizada a través del Comité de Vía Aérea de la Sociedad, intentando justamente tener una idea de qué ocurre no tan solo con el paciente individual, sino en las diferentes terapias intensivas en relación a la deglución. Y otra pregunta, si el método de exploración clínica volumen viscosidad sería un buen método de screening. En realidad no está usado en las terapias actualmente, pero es un buen método de screening porque es un poco la evaluación clínica con la que se apoyan la mayoría de los estudios. La prueba de azul modificada, me preguntan otra vez. La prueba de azul modificada es realizar la tinción del alimento que le vamos a entregar. Generalmente se empieza con semisólidos, después con líquidos. Se tiñe, por ejemplo, un yogur con azul, se le desinfla el balón, se hace por supuesto la higiene oral, se le desinfla el balón a paciente, se le hace la oclusión de la cánula de traqueostomía, se le da a comer el yogur, se le pide que trague, se le da de entre 3 a 5 cucharadas, y después de eso se aspira las secreciones subglóticas o se observa si viene en peristoma o si viene por la cánula de traqueostomía. Es evaluar si se aspiró algún alimento. La aspiración se hace a los 5 o 15 minutos y cada 2 horas durante 24 horas. Si la prueba da positiva, se considera que el paciente se aspiró. Si la prueba da negativa, ahí mostré un estudio que habla que tiene una sensibilidad del 89%, y en ese estudio lo que se hace es repetir durante 3 días seguidos la prueba con esta consistencia para asegurarse que la prueba es negativa realmente. Nos preguntan si la charla quedó grabada. Sí, queda grabada. Nos dicen también que Susan Lackmore es fonoaudióloga, es cierto, quien desarrolló el procedimiento FEST es fonoaudiólogo. Y ahí preguntan si los kinesiólogos estamos habilitados para hacer FEST. La realidad es que tampoco estamos habilitados. ¿Qué tipo de ejercicio de rehabilitación? El ejercicio de rehabilitación depende, no es que no conteste, es muy amplio, depende muchísimo de la patología del paciente, si es neuromuscular, neurológico, neuroquirúrgico, y depende mucho también de la evaluación que uno realiza de los pares craneales y de las praxias sublinguales. Básicamente igual lo que siempre hacemos en los traqueotomizados es tratar de sensibilizar la zona laringofaringea, porque la faringe también trabaja mucho con los flujos de aire y los músculos faringeos también se tonifican con la columna de aire, con lo cual no solamente aire por subglótica, sino como desinflados y válvula fonatoria de oclusión, aunque sea periodos cortos de tiempo para estimular lo que es la fonación y la dilución espontánea de una manera más fisiológica. Y también dice a los pacientes que siguen dependiendo de ventilación mecánica si recomendamos la evaluación de la dilución y alimentación neural. Sí, eso ya lo comentamos con los pacientes neuromusculares o los pacientes que tienen una afección medular alta, que van a estar dependientes de la ventilación mecánica. Se aconseja una evaluación inicial y comenzar la alimentación. Acá preguntan si para desinflar el balón primero se constata el manejo de secreciones para poder desinflar el balón y poder hacer el glutez. La realidad es que en algún momento hay que desinflar el balón. Lo que sí tratamos es que el paciente tenga una PEMAX adecuada, pero también en algún momento hablaron esto de si hay algún tratamiento preventivo. No está descrito nada, pero si nosotros comenzamos a estimular previamente y hacemos pruebas de glutez o no, de desinflado de balón, y estimulamos la tos, es válido. Acá nos pregunta si puede iniciarse la alimentación oral en un paciente con penetración que no llegó a la aspiración o conviene seguir con la sonda solamente. Depende nuevamente del estado clínico del paciente y de qué tipo de material se aspiró. Si el paciente se aspiró con líquidos pero maneja adecuadamente los semisólidos, uno puede iniciar con una dieta con semisólidos, tipo 2 colaciones por día, que sirve además como no tan solo como un estímulo para el paciente, sino además como un método de entrenamiento. Ahora, si se aspira con el semisólido, uno sería más prudente y realmente continuaríamos la alimentación por la sonda. Muchas veces se usa lo que llamamos alimentación terapéutica con estas colaciones y es
más que nada es un estímulo al paciente y es una manera de rehabilitar. Y después preguntan en un centro de crónicos, en la cardíaca, en pacientes neuromusculares que están ventilados crónicos y que si por calidad de vida deciden alimentarse de forma oral. Bueno, hay muchos pacientes que siguen alimentándose de forma oral y lo que se les va es acompañándolo, modificando la dieta y tratando de utilizar maniobras compensatorias para que el paciente pueda alimentarse de manera segura. Acá también nos dice si puede suceder que algún paciente traqueostomizado tenga aspiración o penetración con saliva, pero no con alimentos. Sí, puede ocurrir. Si bien yo, desde el punto de vista técnico, uno no debería continuar con el procedimiento cuando tenemos un grado 3 de saliva, en ocasiones uno continúa porque el paciente es capaz de deglutir semisólidos de manera apropiada. Tanto es así que nosotros vamos a presentar en el Congreso un trabajo que compara la presencia, o sea, el grado de manejo de las secreciones versus la escala de aspiración y penetración, y no encontramos que haya una correlación entre ambas, ¿no? Lo que dice las guías de justamente de los fonoaudiólogos en Estados Unidos, dicen que se necesitan al menos 20 procedimientos supervisados realizados por el operador para considerarse experto. Eso es la respuesta a la pregunta de cómo considera que es la curva de aprendizaje de la FED y si la puede realizar el intensivista. Y sí, la puede realizar el intensivista. Por el momento no hay, digamos, el intensivista se está apropiando de un montón de herramientas instrumentales que está obligado a hacerlas porque no contamos con el apoyo suficiente en algunos lugares, ¿no es cierto? Así que puede ser fácilmente realizada por el intensivista y ahora hay aparatos que nos permiten hacerlo que son de fácil acceso. No, hay una pregunta que dice si siempre se evalúa la dilución con la cánula con catéter subglótico. La realidad es que no todas las terapias se disponen de esas cánulas, así que se puede evaluar tranquilamente la dilución con las cánulas sin catéter subglótico que no traen alteraciones. Siempre se recomienda en el paciente neurológico, que es el que nos va a llevar más tiempo y que va a necesitar mayor sensibilización, poder tener ese tipo de cánulas, pero la evaluación se puede realizar igual. Acá me vuelven a preguntar con qué ejercicios de sensibilización de la orofaringe se puede trabajar en pacientes traqueotomizados no neurológicos. Es muy raro que el paciente que no sea neurológico tenga alguna alteración en cuanto a la sensibilidad de la orofaringe, es decir, a la falta de respuesta al estímulo de los pilares anteriores o de la base de la lengua. Cuando el paciente tiene esa falta de respuesta, tiene más que ver con el acúmulo de saliva y de secreciones, esas placas de moco que se forman sobre la base de la lengua y sobre los pilares, que una vez que empiezan a tener higiene oral, empiezan a tener degluciones espontáneas, se sensibiliza automáticamente. Los neurológicos es cuando se usa frío o sabores ácidos, pero es un tema como bastante más amplio porque también depende de la cantidad de saliva que tengan. Si realizan medición de presiones traqueales, pregunta, la verdad es que yo cada vez que desinflo el balón para definir si utilizo válvula fonatoria u oclusión de cánula de traqueostomía, uso la medición de presiones traqueales para ver esto. Bueno, por el momento no hay más preguntas, estamos casi en tiempo de finalizar el webinar. Les agradezco a todos el haber participado, además les agradezco el haberse acercado y el haber participado con todas estas preguntas, que creo que fue lo que más enriqueció la presentación. Le agradezco a Alejandra por haber asistido, bueno, y a Ariel por habernos dado el sostén informático. Gracias a todos y nos estamos viendo en otro webinar del Comité de Vía Aérea.